Volvemos al tema cepo. Yo por lo que sé es que no quieren abrirlo ahora. O sea, Milei y Caputo fundamentalmente no es de abrir, no. Ahora, que quieren estar muy seguros, porque también es cierto algo, si vos lo abrís, vos tenés que estar completamente seguro de que si te atacan, digo, el tipo de cambio, vos podés responder. Exactamente. Porque si se te va una, ya está. O que se te cae la inflación. Vos fíjate, nosotros estábamos viendo la inflación todas las semanas. Y realmente lo que estábamos viendo es la inflación desde la segunda semana de marzo para acá se vino desplomando. O sea, fue la caída más grande que hayamos visto semanalmente en materia de inflación. Ahora, tenés 3 semanas de baja de inflación así fuerte. Y ya salir del cepo y de correr el riesgo que tengas un movimiento del tipo de cambio y que se te aborte el problema. Entonces, no van a salir ahora del cepo. Me parece que obviamente es ideal salir del cepo, pero todavía por una cuestión de prudencia, me parece que es mejor esperar y asegurarse de que efectivamente la inflación siga bajando. Tenés aumento de tarifas, entonces correr el riesgo de que un proceso de desinflación, o sea, que esté bajando la inflación en la economía, se te aborte por una salida del cepo con mal timing, es un riesgo que... Salida del cepo y baja de tasas. Salida del cepo y baja de tasas, ¿no? Claro. Entonces, porque acá también el gobierno que está diciendo es yo voy a tasa cero. Bueno, porque por otro lado tiene que resolver el problema del Banco Central. Claro. ¿Quién va a ser el operador en la moneda en Argentina del tipo de cambio después de salir del cepo? El Banco Central. Pero el Banco Central hoy es un pelotazo en contra. Entonces, no te puede... Tiene que estar comprando reservas, medio trabando las importaciones para poder acumular activos, porque el Banco Central, como cualquier empresa, tiene activo y pasivo, y tiene activo negativo y pasivo que emiten pesos, como es una máquina de emisión monetaria. Entonces, hasta que no controles al Banco Central, que tengas un Banco Central que pueda decidir... Vos mencionaste recién algo, me voy a poner la vereda enfrente. Y el cepo no es una norma. No es una norma. El cepo es una maraña que hizo invivible la vida económica argentina, donde hace los últimos 4 años todos los días le sumaban una restricción distinta. Tampoco se ve una voluntad de empezar a desarmarla, porque vos no podés no salir del cepo, pero empezar a facilitarle un poco la vida en cuanto a todo el procedimiento de importaciones, la forma en que la liquidás, en qué moneda le permitís, qué tenés bloqueado, cómo le haces romper el quit a las empresas porque no los dejás operar con otro tipo de dólares. Tampoco se ve que haya mucha voluntad ni desarmando eso. Yo creo que eso sí lo vamos a ir viendo. ¿Ya salió algún cambio con esto Bueno, por pronto eliminaste la CIRA y ya tenés 30, 60, 90 y 120 días. Digo, está bien, vos vas regulando la serie de dólares. Pero seguís teniendo parking, es verdad que hay muchas trabas. Tenés la CIRA, ¿vieron lo que pasó además con la CIRA? La CIRA fue... una cosa disparatada, había casi 60.000 millones de dólares. Hubo mucha gente, como era todo un negocio, parece que hubo mucho importador que no se presentaron. Sí. Porque era todo un negocio detrás gigantesco. Totalmente. Era medio obvio que se iba a pasar. Está penalmente investigado en este momento. ¿Sí? Pero ahora ya se está levantando este límite de los $200.000 diarios. Yo creo que ese tipo de medidas se van a ir dando, empezando por las más chiquitas, por algunas medidas que la gente ni conoce, pero que hay trabas, esta que estábamos hablando recién. Hoy un operador no puede comprar con liquidación más de $200.000 por diario, un operador grande, es una empresa de mercado. Bueno, eso se va levantando, creo que iba a salir esta semana o la semana que viene. De a poquito se va a ir limitando algunas cosas. Pero sí, yo creo que la gran parte de la salida del cepo no va a darse hasta mitad de año. Yo creo que después de mitad de año todavía. Sí, puede ser. Y volviendo a la inflación, en unos días vamos a empezar a ver que se aplique la importación de alimentos. ¿Para cuándo ven ustedes una cifra en la inflación mensual? Mira, nosotros en nuestra medición, ya en marzo, en la inflación núcleo vamos a ver una cifra en nuestra medición. Un dígito. Un dígito. Posiblemente cerca de 9. Un dígito y no 9,9, más cerca de 9,0. Sí. Y en la inflación total no, tuvimos un poquito más de inflación, más cerca de 11,5, 12. Baja igual. Pero por debajo de febrero. Sí. Y con un dato más, casi toda esa inflación es la primera semana. Casi toda la inflación. Sí, la primera semana fue todo lo que es alimentos, lácteos. sobre todo, fue una cosa... Claro, sí. Exactamente, fue la primera semana. Después la segunda, tercera y cuarta semana, prácticamente la inflación se fue desplomando. Fue muy veloz la desinflación. Hubo rubros que molestaron, verduras y frutas que con todas las inundaciones se dispararon. Bueno, eso jugó medio en contra, pero esos están entre los estacionales. Y ahora en abril tenés el tema de tarifas que también van a pegar.
Pero lo que sí estamos viendo en la inflación núcleo es una desaceleración muy fuerte. Y cuando salga marzo, la mayorista también hay que prestarle atención, porque la mayorista de febrero dio 10 y monedas. Sí. Entonces ya estás hablando de que los insumos van a estar hablando ya en un dígito, la núcleo va a estar en un dígito, y si no en marzo no tenés un dígito, lo tendrás en abril en algún momento. Pero hoy las dos inflaciones que yo estaría mirando, la inflación núcleo, porque es el corazón de la inflación, y la inflación mayorista, que es la de los insumos. Si esas dos inflaciones mantienen esa tendencia bajista tan fuerte como están teniendo ahora, bueno, la prognosis para la inflación es bastante buena, ¿no? Después que los regulados suban, que las estacionales suban, bueno, eso es esperable, digamos, sobre todo los regulados, que tienen que corregirse. Pero los números para mí de inflación van a estar más abajo de lo que estábamos esperando todos. De hecho, ya les pasó a muchas empresas eso, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Que para vos está funcionando bien ¿El programa? ¿El programa? Sí, para mí está funcionando bien, pero me parece que ahora vamos a hacer como... Vas a entrar en el segundo tiempo. Este es un programa de un partido no de fútbol, de básquet, que tiene 4 tiempos, por lo menos. Hasta ahora el gobierno lo que hizo fue tomar un programa muy duro, en medio de los ponchazos, dentro de toda la baja de gasto público, todo el equilibrio fiscal logrado como se pudo, sin mucho orden. El Banco Central también se está resolviendo medio con licuación, medio comprando dólares y con el cepo. Con lo Bopreal. Con lo Bopreal. Pero en la medida que llega, digamos, el segundo trimestre, vas a tener que empezar a ordenar un poco más la política económica. Empezar, por ejemplo, bueno, cómo se va a gastar en materia de subsidios, cuánto van a ser las tarifas, cuánto, bueno, eso es el siguiente paso, que es el que estamos viendo ahora. Bueno, empezamos a discutir ya temas más estructurales, no bajar el gasto a los ponchazos o no pagando, sino bueno, esto va a ser el gasto en subsidios porque estas son las tarifas y esto es lo que tenemos que subsidiar. Obra pública. Bueno, ¿qué obras públicas se van a hacer? Sí, si no las haces, tenés que pasarla al sector privado. Exactamente. Y si las pasas al sector privado, ¿cuál va a ser el régimen? Sí. Bueno, parece que se va a hacer otra discusión en su momento. Tema impositivo, tema ganancias. Entonces ya ahora empiezas a ver cómo se empieza a conformar una estructura más del nuevo Estado, por así decirlo, de ingresos y gastos del Estado, que es lo que va a definir hacia adelante. Lo mismo con el Banco Central. Vas a terminar de ir ordenando el Banco Central para después poder salir del cepo y ya tener una política monetaria más ordenada, que diríamos sería el tercer tiempo, si querés. Me parece que empezás a recorrer ya ahora caminos donde tenés que empezar a ordenar más las cosas, ¿no? Antonio empezó preguntándote por salida del cepo. Sí. Otra de las grandes propuestas del gobierno fue baja de impuestos. ¿Lo ves posible? ¿Cuáles? ¿Cuándo? No este año. Claramente este año la clave es el equilibrio fiscal. Porque en realidad el objetivo del gobierno número uno es la inflación. Entonces, dentro del objetivo número uno, que es la inflación, y creo que el número será salir del cepo, bueno, para poder frenar la inflación no podés seguir emitiendo pesos para financiar el Estado. Y para dejar de emitir pesos tenés que tener que fiscal. No se está emitiendo. Se mantiene, la han dejado fija. Claro. Ahora, la clave es que eso lo pueda sostener en el tiempo. El primer semestre... Si no lo sostenés, no te funciona nada. Exactamente. Claro. El primer semestre, fiscalmente es fácil. Es el más fácil, no es fácil. Es el más fácil. ¿Por qué? Porque el primer trimestre no tenés muchos gastos que hacer. En el segundo trimestre tenés toda la recaudación de las retenciones, de ganancias, etcétera. La clave es el segundo semestre. Entonces, fiscalmente tenés que ordenar todo el Estado antes de empezar el segundo semestre, porque lo que no ordenaste en el primer semestre, en el segundo semestre va a ser mucho peor. No, entonces, ahora te viene ganancias, pero además te viene toda la liquidación de toda la liquidación, claro. Exactamente. Entonces, segundo trimestre, de abril a julio, no tenés problemas fiscales, a junio te diría no tenés problemas fiscales porque ahí tenés la liquidación de ganancias, las retenciones, estás. A partir de julio es donde viene el problema, porque ya no tenés esos ingresos adicionales, ya vas a tener todas las jubilaciones ajustadas, etcétera. Bueno, por eso también tenés que sacar la ley de jubilaciones, para decir, bueno, ¿cuánto voy a gastar en jubilaciones? Por eso tenés que bajar la inflación, porque vas a empezar a ajustar por la inflación. Exactamente. Entonces, la parte fiscal es clave que la termina de ordenar ahora para entrar en un segundo semestre, que es mucho más difícil fiscalmente, mejor ordenar, ¿no? Ahora, ¿en qué momento ves vos, que me parece que es lo que está mirando todo el mundo, por ahí menos técnicamente, en que unís las dos puntas? Vos estás hablando de dos puntas. Uno, todo lo que tenés que racionalizar, tarifas, todo lo que estaba, toda la basura que estaba guardada bajo la alfombra. Por el otro lado, bajar la inflación. En algún momento, las dos puntas, vos decís, bueno, llegué al objetivo.
Te lo pregunto porque creo que es el momento en que la gente piensa que va a empezar a estar un poquito más tranquila. Sí. Cuando no vas a tener todos los días el anuncio de que te aumenta algo y por otro lado no vas a tener la góndola del supermercado subiendo. ¿Dónde lo ves eso? Yo lo veo más en el segundo semestre de este año, ¿no? Donde vas a empezar a ver ya la inflación bajando más claramente. La racionalización fiscal y monetaria posiblemente ya, si no terminada, al borde de terminarse. Y ahí deberías empezar a salir del cepo. Cuando eso se junte, es cuando creo que el gobierno está pensando, bueno, ahí empiezo a salir del cepo. Y con la salida del cepo empezás a tener potencialmente una reactivación económica. Potencialmente porque, bueno, porque empieza a ser más funcional para las empresas poder importar, poder producir, decidir más claramente cuánto producir, cómo producir. Porque empezás a tener un movimiento económico mucho más grande para los exportadores también. Empieza a dar señales de inversión mucho más claras. Entonces, creo que en realidad el gobierno está esperando esa conjunción de eventos donde la inflación empieza a mostrar ya que efectivamente empezó a ceder y por otro lado empezás a ver que la parte fiscal se empezó a ordenar, la parte monetaria se empezó a ordenar para salir del cepo, ¿no? Ahí es cuando vas a empezar a ver que el dinero te empieza a alcanzar un poco más, ¿no? Exactamente. En realidad lo que vas a empezar a ver es que... muy lindo, pero todo macro, pero ¿y la de todos los días? Ahí vas a ver que la macro empieza a ordenarse un poquito más y por ahí yo diría que donde vas a ver en la calle un poquito más de movimiento va a ser un poco más adelante, un trimestre más. ¿Por qué? Bueno, porque tarda en llegar todo el proceso de macro a la micro, por simple razón. Hasta que la empresa decide, bueno, che, ahora salimos del cepo, ahora ya salimos del cepo, la inflación está bajando, vamos a invertir. Bueno, ¿cuánto falta para que, bueno, hay que hacer una planta nueva, una máquina nueva? Bueno, pues hasta que se instale la máquina, contrates a la gente, te lleva un tiempo, no es instantáneo, ¿no? Sí, y tiene que empezar a aparecer el crédito, ¿no? Y tiene que empezar. El crédito, bueno, eso es un punto que creo que el gobierno va a tener muy a favor este año, es la aparición del crédito al sector privado. Ya lo estuvimos viendo. Si vos estás viendo el sistema bancario argentino, había quedado un sistema bancario donde prácticamente el principal... No había crédito porque el único que tomaba crédito era el Banco Central y el Pero gobierno. todavía tasas muy altas, ¿no? Pero todavía tasas muy altas, pero si vos ves lo que pasó en la Expo Agro, estaban todos los bancos en la Expo Agro. Porque, bueno, obviamente que el agro suele ser el sector preferido por los bancos. Todo bien, pero igual el sector automotriz, o aparece crédito o no vendés un solo auto. Es que va a empezar a pasar eso. Claro. En la medida que el Banco Central se corra de las carteras de los bancos, o sea, bueno, los bancos no tengan más al Banco Central para contratar, van a tener que salir a dar crédito a las empresas, a las personas. Y eso va a transformarse para mí en un empuje de la economía importante, ¿no? Fausto, muchas gracias, como siempre. De nada. Muy atento. Y a esta hora de la mañana, tiempo